Nadie la vio entrar. O quizás sí, pero prefirieron no detenerse. En una biblioteca elegante del centro, donde las palabras parecían flotar en el aire con pretensión y las estanterías olían más a protocolo que a papel, una niña con ropa sucia y el cabello apelmazado cruzó la puerta con pasos lentos, como quien no sabe si tiene derecho a estar ahí. Tenía los zapatos rotos y las manos llenas de polvo. Miraba todo sin levantar la cabeza, pero sin dejar de avanzar. Algunos usuarios la vieron de reojo. Una señora mayor frunció el ceño. Un bibliotecario murmuró algo por lo bajo. Nadie dijo nada en voz alta. Hasta que ella se detuvo, frente a una mesa, y tomó un libro. No lo hojeó. No lo golpeó. No lo arrancó. Se sentó en el suelo, como si eso fuera lo más natural del mundo, lo apoyó en sus piernas delgadas y comenzó a leer en voz baja. No balbuceaba. No inventaba. Leía. Cada palabra como si le costara esfuerzo, pero con la firmeza de quien no necesita demostrarle nada a nadie. Su voz era apenas un susurro, pero había lágrimas en sus mejillas. Lágrimas reales. Lentas. No de vergüenza. De algo más profundo. De algo que venía desde un lugar que nadie en ese salón entendía. En la sala de lectura, entre escritores invitados y lectores habituales, uno de los presentes la observó con especial atención. No era un lector común. Era un autor de renombre, conocido por su frialdad y sus novelas sobre ciudades grises, relaciones rotas y personajes que se resignaban al silencio. Estaba allí para firmar ejemplares, para hablar de su último libro. Pero al ver a la niña, una presencia ajena a todo lo que rodeaba ese evento de intelectuales, algo dentro de él se fracturó. Se levantó. Caminó hacia ella. Nadie entendía por qué. Ni siquiera él. Se agachó. Le preguntó qué leía. La niña levantó la mirada. No era miedo lo que había en sus ojos. Era otra cosa. Una especie de cansancio antiguo, como si llevara vidas completas sin ser escuchada. Le mostró el libro. No era infantil. Era uno de los suyos. Una edición de bolsillo desgastada. Él lo reconoció de inmediato. Una historia triste, sin esperanza, donde el protagonista termina solo en una estación. El final era cruel. El autor lo había defendido durante años. Pero ahora, viendo a esa niña leerlo en voz baja, con lágrimas que caían sobre una página en particular, sintió vergüenza. Le preguntó por qué lloraba. Y ella, con la voz quebrada, respondió, porque yo no quiero que se quede solo. Nadie debería quedarse solo. Él no supo qué decir. Se quedó allí, agachado, con los demás mirando sin comprender. Nadie intervenía. Nadie se acercaba. La escena era incómoda, pero también hipnótica. Al cabo de unos segundos, la niña volvió al texto. Y él se levantó, pero ya no era el mismo. Regresó a su asiento. No firmó más libros. Cerró su cuaderno de notas. Y se fue. Nadie lo detuvo. En su casa, esa noche, releyó su propia novela. Página por página. Se detuvo en el final. En la última frase, y entonces comprendió que nadie vendría. La tachó. La reescribió. Varias veces. Hasta que encontró otra que, aunque sencilla, era nueva, y entonces comprendió que no estaba tan solo como creía. Pasaron días. Semanas. El autor desapareció del circuito. No dio entrevistas. No asistió a firmas. Solo escribió. Una nueva historia. Inspirada en una niña de la que no sabía nada. Ni su nombre. Ni de dónde venía. Solo que había llorado sobre su libro. Solo que había dicho una frase que él no pudo quitarse de la cabeza desde entonces. Nadie debería quedarse solo. El manuscrito estaba terminado. No era una continuación de sus novelas anteriores. Era otra cosa. No tenía estructura rígida, ni protagonistas cínicos, ni ciudades vacías. Era la historia de una niña sin nombre que entra a una biblioteca para buscar consuelo entre páginas ajenas. Una niña que no huye ni suplica, que no roba ni grita. Solo se sienta y lee. Y el mundo, al verla, comienza a agrietarse. A ceder. A suavizarse. Esa historia fue escrita en 3 semanas, sin pausas, sin correcciones. El autor, acostumbrado a revisar 10 veces cada párrafo, esta vez lo dejó fluir. Lo único que se permitió repetir fue una línea: nadie debería quedarse solo. Aparecía 7 veces en el texto. Como una súplica. Como un eco. Su editor, al leer el borrador, se sorprendió. Dijo que era lo mejor que había escrito,
pero también lo más distinto. ¿Estás seguro de que quieres publicar esto?, preguntó. El autor respondió sin dudar: es lo único que he escrito que tiene sentido. Y así, el libro salió. Sin campaña. Sin presentaciones. Solo con una dedicatoria sencilla en la primera página, para la niña de la biblioteca. Te vi. Lo que pasó después no estaba previsto. Lectores de todo el mundo empezaron a compartir fragmentos. Algunos copiaban la frase central en carteles, en diarios personales, en redes sociales. Se viralizó. Se imprimieron nuevas ediciones. La prensa comenzó a especular sobre la inspiración detrás del libro. Nadie tenía respuestas. El autor se negaba a hablar del tema. Solo decía: no es mi historia. Yo solo la escribí. Mientras tanto, la niña, la verdadera, seguía yendo a la biblioteca. No todos los días. A veces aparecía, se sentaba en el mismo rincón, buscaba el mismo estante. Pero nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba después. Un día, una bibliotecaria intentó seguirla. Solo vio que cruzaba la plaza, se perdía entre coches y desaparecía en un barrio sin nombre. Otra vez, un joven lector intentó hablarle. Ella lo miró, sonrió y volvió a su lectura. Nunca pidió nada. Nunca tocó un libro que no supiera cuidar. No rompió, no ensució, no gritó. Solo leía. Siempre sola. Hasta que un día, desapareció. Pasaron semanas sin que nadie la viera. En la biblioteca empezaron a preguntarse si la habían imaginado. Si había sido real o solo una figura que apareció para enseñarlos a mirar diferente. Pero un día, el autor regresó. No para una charla. No para una firma. Entró sin anunciarse, fue directo al estante donde la había visto por primera vez, y allí encontró una hoja doblada entre dos libros. Era una nota. No tenía nombre ni fecha. Solo decía: ya no puedo venir. Pero gracias por cambiar el final. El autor apretó el papel entre los dedos. Se sentó en el suelo, en el mismo sitio donde ella solía estar. Y por primera vez, lloró en público. No por tristeza. Por gratitud. Porque había vivido toda su vida escribiendo historias donde nadie volvía, donde los silencios ganaban. Y ahora, una niña sin nada, sin apellido, sin dirección, le había enseñado a escribir desde otro lugar. Los medios no lo supieron. Nadie tomó fotos. Fue un momento perdido entre estanterías y polvo. Pero desde ese día, el autor volvió a la biblioteca cada semana. No para buscarla, sino para leerle. Se sentaba solo. Abría uno de sus libros. Y leía en voz alta. A veces lo hacían en silencio otros lectores. A veces se unían niños. Nunca decía a quién leía. Pero todos sabían. Porque cuando alguien cambia un final, deja una huella que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar. El libro seguía vendiéndose. Las cifras eran récord, pero al autor no le interesaban los números. No daba entrevistas. No aparecía en programas. Solo volvía a esa misma biblioteca cada jueves por la tarde. A veces leía en voz baja. A veces en voz alta. Nunca decía a quién le leía, pero dejaba el libro abierto sobre la mesa, por si alguien más quería continuar. Los empleados del lugar empezaron a llamarle el lector sin público. Los niños pequeños se acercaban, escuchaban unos minutos y luego se iban. Una vez, una niña de apenas 6 años se sentó junto a él sin pedir permiso. No hablaban. Solo compartían el aire. Y eso era suficiente. Pero el autor sentía que la historia no había terminado. Que faltaba algo. La nota entre los libros, aquella que la niña había dejado antes de desaparecer, se había convertido en su nueva obsesión. La llevaba en el bolsillo como una promesa. Ya no puedo venir. Pero gracias por cambiar el final. ¿Por qué no podía volver? ¿Dónde estaba? ¿Había sucedido algo? No era curiosidad. Era una necesidad real. Sentía que le debía algo. No una segunda parte, ni otra novela, sino un gesto. Una respuesta. Aunque ella nunca la hubiera pedido. Un día, en el mostrador de la biblioteca, preguntó si alguien sabía algo más. Uno de los empleados, un chico nuevo, recordó que un voluntario del centro comunitario del barrio cercano había hablado hace tiempo de una niña que dormía en una lavandería abandonada. Nadie supo el nombre. Solo decían que siempre llevaba un libro debajo del brazo. Eso bastó. El autor fue al barrio. Caminó por las calles de tierra, cruzó miradas desconfiadas, preguntó con respeto. Al final, una mujer le dijo que sí. Que la había visto.
que solía acercarse a mirar los escaparates de la librería cerrada. Pero hacía días que no la veía. Dijo que si quería encontrarla, debía buscar en el callejón detrás de la terminal de autobuses. Allí dormían los que no tenían dónde quedarse. Y fue. No sabía qué esperaba encontrar. Ni siquiera estaba seguro de por qué lo hacía. Pero fue. Llegó al callejón. Había bolsas rotas, restos de cartón, mantas raídas. Y en un rincón, bajo un toldo sucio, una figura muy pequeña envuelta en una manta de lana. Se acercó. Reconoció el moño en el cabello. El mismo que ella llevaba aquel día en la biblioteca. Era ella. Dormía. O fingía dormir. Se agachó. No la tocó. Solo dejó un libro a su lado. Era el suyo. El libro que ella lo inspiró a escribir. Pero no la edición publicada. Era un ejemplar único. En la portada, una frase escrita a mano. Esta vez, el personaje principal eres tú. Ella no abrió los ojos. Él se levantó. No dijo nada. Volvió a casa. Al día siguiente, ella no estaba en el callejón. Ni el libro. Desde entonces, comenzaron a aparecer dibujos en los buzones de la biblioteca. Nadie los veía llegar. Solo estaban allí, cada semana. Hechos con lápices de colores baratos. Algunos eran páginas con una niña sentada frente a una montaña de libros. Otros mostraban a un hombre leyendo en voz alta para una sala vacía. Y uno, en especial, mostraba un tren de papel saliendo de un libro abierto y una frase escrita con letras torcidas. Las palabras son casas para los que no tienen techo. El autor empezó a dejar esos dibujos pegados en las paredes de la biblioteca. Nunca los firmaba, pero todos sabían de dónde venían. Y pronto, los lectores también comenzaron a dejar los suyos. Dibujos. Frases. Recuerdos. La biblioteca se transformó sin que nadie lo ordenara. Ya no era un lugar silencioso. Era un refugio. Un sitio donde quienes no sabían cómo decir estoy aquí, encontraban una forma de ser vistos. Una tarde, alguien dejó una caja en el mostrador. Dentro había una pequeña bufanda, un dibujo y una nota. Decía, gracias por prestarme tus palabras cuando las mías no me salían. Me voy lejos, pero ya no me siento sola. Porque ahora sé que si alguien cambia un final, el principio también cambia. El autor no dijo nada. Solo lloró. Y esa misma noche, escribió una nueva historia. No tenía trama compleja. Ni giros. Ni clímax. Era solo un retrato. Una niña sola, en una biblioteca, leyendo con lágrimas y cambiando el mundo sin que nadie se dé cuenta. La biblioteca ya no era la misma. Aunque las estanterías seguían en el mismo lugar, aunque los libros aún estaban ordenados por género y autor, algo en el aire había cambiado. Desde que comenzaron a aparecer los dibujos, cada semana traía consigo una nueva pieza. Una acuarela, una frase escrita con marcador azul, una hoja con huellas de dedos manchados de témpera. No todos eran de la niña, eso era evidente. Pero todos llevaban su espíritu. La historia de aquella pequeña lectora desconocida, que había entrado una tarde sin pedir permiso y había leído llorando en silencio, se había convertido en una especie de mito real. Nadie la había vuelto a ver con certeza. Algunos decían haberla cruzado en el transporte público, otros aseguraban que se había mudado con una familia de acogida. Una niña dijo haberla visto en una feria del libro, pero nadie pudo confirmarlo. Y, sin embargo, su ausencia era tan fuerte como su paso. El escritor, que ya no firmaba con su nombre completo, sino simplemente con una inicial, seguía yendo cada semana a leer en voz alta. Lo hacía sin esperar público. Pero cada vez llegaban más. Adultos, ancianos, niños que no entendían del todo pero sentían que allí pasaba algo distinto. La biblioteca empezó a abrir una hora más cada jueves. Luego 2. Comenzaron a llegar donaciones, sillas nuevas, libros infantiles, mantas. Sin pedirlo, sin anunciarlo, el lugar se transformó en el único sitio de la ciudad donde nadie tenía que justificar su silencio o su llanto. Un día, en una caja con libros donados, apareció un cuaderno. Era viejo, con tapas blandas y esquinas dobladas. En la primera página decía, lo que leí mientras me escondía. Nadie firmaba. Las páginas estaban llenas de párrafos subrayados, frases copiadas, dibujos de personajes, fragmentos de diálogos. Pero al final, la última página tenía una sola frase escrita en mayúsculas. Gracias por hacerme sentir parte de una historia aunque yo no tuviera la mía. El escritor cerró el cuaderno y lo guardó. No con afán de quedarse con él, sino con la necesidad de protegerlo. Lo dejó sobre su escritorio durante semanas,
abierto por distintas páginas cada día. Hasta que una tarde, después de leer en la biblioteca, volvió a casa, lo colocó sobre su máquina de escribir y empezó a teclear. No era ficción. Era memoria. Escribió la historia de la niña que le cambió el final a un libro que creía cerrado. La historia de cómo un gesto mínimo, leer en silencio con lágrimas, había movido una estructura que el tiempo, la crítica y el ego habían congelado. Y cuando terminó, no buscó publicarla. La imprimió, la encuadernó con sus propias manos y la dejó en la sección infantil de la biblioteca, en el mismo estante donde la vio por primera vez. No le puso nombre. Ni título. Solo una dedicatoria escrita con lápiz, para quien necesite recordar que no se necesita mucho para cambiar a alguien. A veces, basta con quedarse en silencio y leer. Meses después, en una entrevista inusual que aceptó por primera vez en años, el escritor respondió a una sola pregunta. ¿Cree que esa niña sabe lo que logró? Él miró a cámara, pensó unos segundos y dijo, no sé si lo sabe, pero lo dejó escrito en todos nosotros. Hay historias que no necesitan autor porque ya viven en quien las escucha. Desde entonces, su obra cambió por completo. Escribía desde otro lugar. Sus nuevos libros hablaban de segundas oportunidades, de encuentros improbables, de silencios que salvan. Y aunque la crítica ya no lo celebraba como antes, sus lectores se multiplicaban. Lo leían personas que no solían leer. Gente que necesitaba historias donde no ganara siempre el que grita más fuerte. Y entre esas páginas, siempre, de alguna manera, volvía ella. La niña sin nombre. La que abrió un libro con lágrimas en los ojos. La que no pidió nada. La que enseñó que no hay historia más poderosa que aquella que cambia un final sin necesidad de decir una sola palabra. La biblioteca, en honor a ella, instaló una placa discreta junto a la estantería. No tenía nombre. Solo una frase grabada en latón. Aquí alguien leyó en silencio y transformó todo. Y desde entonces, cada vez que alguien se sienta en ese rincón, lo hace con cuidado. Porque todos saben que las verdaderas revoluciones no empiezan con ruido. Empiezan con una niña que abre un libro y decide no rendirse.